Hola, yo soy Simón Salame Yo, Eduardo Salame. y nosotros somos los fundadores de Gangabox y pues les queremos contar nuestra historia. Qué gusto tenerlos aquí en uno de nuestros primeros episodios. Y la verdad es que su historia de éxito es, se la queremos que la gente los conozca, la verdad. Y más ustedes siendo tan jóvenes, creo que tienen muchos conocimientos que pasar y pues todas las cosas que les ha pasado, ¿no? Que han tenido que pasar. Sí, Les agradecemos y pues la idea de esto es, o sea, la demográfica de esto es gente que o quiere empezar un negocio o está empezando un negocio o lleva poco tiempo y quiere aprender de gente en México que pues ya creció su empresa, ya vivió todos los problemas pues todo el camino que es empezar una empresa que no es nada fácil para la gente que no tienes idea, y que nos puedan platicar su historia desde el principio, o sea, desde los 16, 17 que empezaron hasta hoy, cómo se ha transformado y las lecciones que han aprendido durante el camino para que alguien, si quiere replicar sus pasos, pueda aprender de ustedes. claro. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias también por la invitación. Les platico cómo arrancó todo este sueño y esta aventura a la que nos hemos enfrentado. Yo salgo de la escuela en el año 2014, tomo la decisión de no entrar a la universidad. ¿Por qué tomaste esa decisión? O sea, ¿cómo lo estabas pensando en ese momento? Pues yo me acuerdo de muy, muy, muy chiquito. O sea, Eddie y yo siempre tuvimos una relación o sea, muy unida con mis hermanos y con Aaron, nuestro otro hermano, también somos muy, muy unidos. Nos queremos mucho, nos admiramos. Y una vez platicando, o sea, Eddie me dijo algo que me hizo mucho sentido. O sea, aparte tenías como 9 años o 10 años, no sé. Pero me dijo, mi miedo más grande del mundo es ser uno más del montón, literalmente. O sea, me dijo, ser uno más del montón. Siempre se me quedó muy, muy, muy marcada esa frase. Y cuando salgo de la escuela, o sea, me doy cuenta que la verdad el estudio no es para mí. ¿Qué parte específicamente? ¿Que no era práctico? ¿Sentías que no estás aprendiendo lo que necesitabas? Sentía que el tiempo... Y sí entré, pues entré a la Náhuac y estudié Derecho 3 meses. O sea, porque yo soy el mayor y mi papá como que estaba muy emocionado de que estudiemos, porque él no tuvo la oportunidad en su momento por temas económicos de estudiar. Y pues ya, él quería que yo estudie y que les dé el ejemplo a mis hermanos también para que estudien y todo. Y pues no fui feliz, o sea, sentía yo que necesitaba hacer algo más. O sea, yo me veía mucho más emprendiendo mis sueños. Tampoco tenía ganas de entrar al negocio familiar porque quería hacer algo por mí mismo, ¿no? Y pues hablé con mi papá y le dije, no estoy contento, me quiero salir de la universidad, pero tampoco quiero entrar al negocio familiar. O sea, porque no quiero entrar a tu negocio y ser pues el hijo del jefe, o sea, exacto, del patrón. Quiero yo emprender mi propio camino y empezar mi propia historia. Y ahí fue cuando tomamos la decisión de abrir 2 casas de empeño. Eran franquicias. Y me acuerdo perfectamente mi primer día, o sea, que llegué a la franquicia, ya que estaba toda hecha y todo, y le marco a mi papá, le dije, ya llegué, ahora, ¿qué hago? O sea, ¿cómo trabajo? Ya sabes, o sea, ¿qué es trabajar? Es una casa de empeño para la gente que no sepa. Una casa de empeño es básicamente una pequeña financiera para gente de bajos recursos, donde ellos como garantía del préstamo que tú les das pueden dejar una joya. En su momento, en el 2014, todavía se usaba muchísimo el oro y la plata. O sea, nosotros empeñábamos y dejábamos, o sea, la gente dejaba en garantía el oro y la plata. Y, o sea, collares, aretes, o sea, cosas de valor. Yo les prestaba el dinero y les cobraba un interés. O sea, literalmente es como una mini financiera para gente que no tiene la oportunidad de pedir un préstamo. Más o menos de cuánto era. Carísimo. O sea, sí. En su momento estábamos hablando del 13-14% mensual. Pero es para gente que tiene un apuro, ¿no? Me imagino. Sí, claro, o sea, tú lo Y que no sacas puede del conseguir apuro. un crédito en otro lado. Sí, en ese momento no, o sea, no existían empresas como las de ahorita que dan microcréditos y nada de eso. O sea, suena como si yo tuviera ya 50 años, pero realmente pues en el 2014, 2015 todavía no existían esas empresas de microcréditos que hay ahorita que están volando todos. Entonces, pues las casas de empeño en pueblos, o sea, eran la salida para el apuro de la gente de este sector socioeconómico. Entonces empecé con 2, un año y medio después ya tenía yo 4
¿Dónde empezaron? O sea, ¿cómo elegiste la ubicación en ese momento? En ese momento nosotros íbamos a abrir una franquicia desde cero. Ok. Y esta empresa nos ofrece 2 casas de empeño de una persona que estaba vendiendo ya su negocio operando. Porque ya las quería vender, ya no sé, ya no se quería dedicar a eso. Entonces, él tenía una cadena de 4 tiendas. Entonces, empezamos comprándole 2, las empecé a operar y conforme fue generando el negocio, fui aprendiendo del negocio. Un año y cachito después compramos las otras 2. Entonces ya nos hicimos de nuestra cadenita de 4 casas de empeño. ¿A qué edad tenías para esto? Yo tenía 18 recién cumplidos. Ok, entonces las primeras 2 las compraste, me imagino que tu papá te ayudó con Sí, claro, la parte ya, económica. Claro. Y después las otras 2 un año después. Las otras 2 un año después ya se compraron con el mismo flujo del negocio. Ok, tenías 19 y ya tenías las 4 casas de empeño. Es correcto. Es correcto. Y ahí, cuando ya teníamos las 4 casas de empeño, decido abrir otra franquicia que era una paquetería y mensajería. ¿Y por qué decidiste, si ya sabías todo de un sector, por qué decidiste moverte a otro? O sea, a lo mejor a mí me costó mucho trabajo porque pues, en ese entonces realmente mis amigos estaban viviendo otra etapa por completo, estaban entrando a la universidad, iban a las fiestas de la universidad, tenían a sus nuevos amigos, se estaban yendo a estudiar, o sea, era otra época por completo y yo en ese momento pues ya tenía yo la responsabilidad de llevar este negocio. Entonces tenía que ir a Toluca iba a Toluca todos los días y, o sea, de 7 de la mañana que me iba a montar, de ahí me iba a trabajar porque tenía una en Sinacantepec, una en Plaza San Fermín, una en Tenancingo y la otra, ¿dónde estaba? Ya ni me acuerdo, pero estaban en pueblos de Toluca. Entonces iba yo y me echaba toda la ruta, ya regresaba muy tarde y y el tema de la paquetería, conseguí un local en Santa Fe donde ahí podía como que poner mi oficina y era algo que me lo vendieron en ese momento como que algo que nunca iba a desaparecer y pues tenía razón porque la mensajería pues es un negocio que nunca va a desaparecer porque todos ocupamos mandar cosas. Y ahí fue cuando Eddie salió de la escuela. ¿Y también no estudiaste? Yo me metí a ingeniería en sistemas y duré 4 meses en la carrera. Dijiste, Igual. Esto no es lo mío. Esto no es lo mío. Exacto. Ya el chiquito ni intentó. Sí. Ya dijo, ¿para qué? Exactamente. ¿Y no sentiste, Simón, o sea, digo, esta edad, tienes 18 años, tomas la decisión, estás en otra etapa, los 2 les pasó lo mismo, ¿no sintieron que perdieron un poco de contexto con sus amistades de ese momento? Porque hay un punto, bueno, mínimo de experiencia personal, donde pues, empiezas a pensar en otras cosas, quieres hablar de otros temas, y pues tus cuates no tienen nada de malo, pero están en otro mundo, entonces de repente es un como costo de soledad, ¿no? De sentirte, pues, o platico lo que ellos quieren platicar, pero la verdad no me interesa tanto, ¿sabes? O platico lo que yo platicar, pero a ellos no les interesa. Y no tengo suficiente éxito para irme con la gente que ya logró algo y sentarme en esa mesa. Pero estoy suficientemente como grande o mentalmente maduro como para ya no querer hablar con esta mesa. Entonces estás En otra etapa. En una etapa en media muy fea, donde Claro. es suficientemente grande para las conversaciones de antes, pero suficientemente chico para las mesas que quieres. O sea, 100% me pasó y a Eddie también le pasó. O sea, y lo comentamos muchísimo, muchísimo. O sea, para empezar, nada más quiero aclarar algo. O sea, obviamente yo no juzgo a la gente que estudia, claro, ni mucho menos. O sea, claro, se me hace algo muy importante. Se me hace que emprender no es para todos. O sea, y tienes que estar dispuesto a emprender. También siento que esos 4 años son 4 años muy importantes para terminar de madurar, porque tú sales a los 18 años de la escuela, a nosotros la verdad es que sin saber nada, o sea, es una decisión muy difícil. O sea, muy difícil. Que no tienes ni idea de nada. No sabes ni qué quieres estudiar. De nada. O sea, llegas de tu viaje de verano y no sabes ni cómo lo pagaste, o sea, nada más sabes que fuiste. No, ni sabes cuánto costó, o sea, sabes cuánto costó en número, pero no sabes cuánto dinero es eso. O sea, no tienes un contexto para representar estos montos, estas decisiones. Totalmente. Entonces, creo que me pasaba mucho que estaban mis amigos, no sé, platicando de lo que les está pasando en la universidad, que si el proyecto, que si el no proyecto, que si copiaron en el examen, que si no copiaron en el examen, que
tú con tu Y yo papá viendo de- cómo iba a pagar la nómina el viernes. Sí, Ya, sí, o sí. sea, entonces sí son etapas completamente distintas, que por eso digo, creo, o sea, que por eso también es muy importante estudiar. O sea, yo no estoy ni a favor ni en contra de hacerlo o de no hacerlo. En lo que sí creo que es muy importante es que lo que vayas a hacer, o sea, lo hagas bien. O sea, lo que sí yo no veo bien es una persona que decida no estudiar y tampoco trabajar y que esté yendo y viniendo. O sea, si te vas a meter, métete full a lo que hagas y hazlo bien. Oye, ¿y su papá qué les dijo cuando ninguno de los tres estudió? Porque ves que nos platicabas que estaba muy emocionado de que estudiaran. ¿Cuál fue su reacción cuando los tres... Pues conmigo se sacó mucho de onda. Ya con Eddie, o sea, porque pues toda su vida él se esforzó para poder salir adelante y se convirtió en una persona también muy, muy exitosa, la cual nosotros admiramos y es nuestro ejemplo. Para el contexto, ¿cuál fue la empresa familiar? Es una fábrica de ropa y también un grupo inmobiliario. Ok. Que empezó mi abuelito y mi papá y desde cero y pues gracias a Dios con mucho, mucho trabajo y esfuerzo. Cuando yo salí de la escuela estaban en una posición, o sea, muy buena en la cual nos podían dar la oportunidad de estudiar. Sí se sacó mucho de onda cuando ya le dije que yo no quería estudiar porque todo, te digo, trabajó y todo para poderme dar a mí la oportunidad que él no tuvo. Sí. Pero al final me dijo, te apoyo en lo que hagas, lo mismo que te dije yo, siempre y cuando lo que hagas, lo hagas a full. O sea, no te quiero ver en la casa, no te quiero ver todo el día Vas a chambear. montando, no te quiero ver, o sea, si vas a chambear, vas a chambear. Y si no tienes nada que hacer un día, te vas a dar la vuelta y ves qué haces. O sea, pero no puedes estar Ahí en... la casa no va a estar. No vas a estar, o sea, no hay posibilidad. Y te apoyo, siempre me apoyó desde el inicio, siempre me apoyó. Él, o sea, cuando empecé a trabajar ya también como que le entró la ilusión y él era el más ilusionado de que yo me apasione. Y siempre me lo dijo, o sea, las cosas te van a empezar a salir bien cuando te apasiones por lo que haces. Y así fue. Y a Eddie, ya con Eddie, mucho más tranquilo, ¿no? Sí. Al contrario, yo creo que a Eddie lo veía muy... O sea, Ah. como Eddie estaba como triste, o sea, no No me nos- gustaba, me daba mucha ansiedad estar en la universidad y saber que podía hacer algo. Sí, que te estás gastando ese tiempo, ¿no? Exacto. Limitado que tienes Sí, en algo que sabes que no, o sea, no te va a servir para las metas que quieres. Porque si Literal. quieres tener una empresa, Se parece a ti un poquito. un poco. Si quieres tener una empresa, tu cliente, que es al final para quien trabajas, si tienes un Claro. jefe, tu jefe es el cliente, no te pide un título, ¿no? Claro que no. Otra vez, para la gente que está escuchando, y no estoy diciendo que estudies o no, depende del contexto. Si quieres ser contador, abogado, Claro, o sea, definitivo. es como la vida, estas decisiones son difíciles, tienes que tomar todas las consideraciones y las variables que hay para cada persona. Pero una edad tan temprana está muy difícil, ¿no? Sí. Tomar esa decisión. Muy. Lo- Es muy difícil tomar la decisión de qué vas a estudiar, si estudiar o no estudiar, Sí. si quieres emprender. O sea, siento que es también Mucha responsabilidad. mucha y responsabilidad. inmadurez, ¿sabes? mucha inmadurez. Y a mí lo que, o sea, es como un tema de al lado, pero la gente que saca una deuda para estudiar a esa edad, no tienes una dimensión de lo que son 50,000 o 100,000 dólares y no puedes bankrupt, no puedes declarar mínimo en Estados Unidos, oye, ya quebré, no me alcanza. Entonces, imagínate toda esta gente en Estados Unidos y en México también, que sacan deuda, estudian algo que saben que a largo plazo, quién sabe si tiene retorno o no, ¿sabes? Claro. Algo de humanidades, de artes, lo que sea, que está increíble que te dedicas a eso. Sí, claro. Pero de repente tienes 28 años, tienes una deuda que está generando intereses en tu contra, Sí. y una familia y sales al mercado laboral y estudiaste algo que, o sea, No, y que tienes millones de personas que estudian lo mismo, Sí. que siempre hay uno más que tú y uno más inteligente que tú y uno, o sea, entras a un mundo muy difícil, o sea, Claro. conseguir trabajo y el trabajo que quieres y el trabajo de tus Sí. sueños es muy difícil. Porque no más es conseguir el trabajo, es que estés contento en tu trabajo también para que te puedas desempeñar de manera correcta y tengas crecimiento. claro. Y lo que yo pienso mucho es, obviamente no están ustedes de acuerdo, pero el punto de la vida y el juego de hacer negocios es aprender. No tienes que aprender claro. habilidades y tienes que aprender ciertas lecciones y ciertas creencias y muchas cosas que tienes que aprender viviendo y leyendo y como lo quieras hacer para ver el Estudiar. mundo de una manera suficientemente clara para tomar buenas Definitivo. decisiones. Claro. La única pregunta con la universidad que sigue abierta no es, porque evidentemente todos estamos de acuerdo que aprender es lo que te lleva a incrementar la probabilidad que te vaya bien. Claro. Pero la pregunta es, con 1,500,000 pesos o 1,000,000 de lo que cuesta y 4 años de tu vida, si tienes el deseo de aprender, Exacto. tienes a ChatGPT, tienes YouTube, tienes cualquier profesional que le puedes pagar un contador, explícame
todo lo que sepas en 10 horas. Pero ahí lo dijiste muy bien, es el deseo. El problema Sí. es que a esa edad yo creo que hay muy pocas personas que tienen la madurez, la responsabilidad para tomar la decisión. Mi papá, si tú le preguntas ahorita, tú que lo conoces, o sea, y un día te acercas y le preguntas, él te dice que la inversión que él nos dio para abrir estos negocios y el primer negocio y todo fue como si él hubiera pagado la carrera. O sea, digo, yo para mí en vez de que estén en la universidad, estar en la carrera, siempre dice así, ¿no? En la carrera de la vida, o sea, en la carrera del trabajo. Y es lo mismo al final, o sea, depende mucho de lo que tú quieras hacer, de lo que te apasione, pero que lo que hagas lo hagas bien. O sea, Claro. porque no vale la pena también, yo creo que, como bien dicen ahorita, a los 18 años es una decisión de mucha responsabilidad y creo que ahí entra mucho la parte de los mentores que tengas, no sé, ya sea tu papá, tu abuelo o alguna persona que admires, el pedir el consejo tiene que ser lo suficientemente inteligente y humilde para ir y pedir un consejo. Oye, ¿sabes qué? Me siento que no sé qué hacer. Y creo que también el papá tiene que tener, o la persona o tu mentor, lo que sea, la inteligencia emocional y suficiente también para apoyarte en tus sueños, ¿no? Porque también hay de que no, aquí en esta casa se estudia porque es a fuerzas, y esto, y a fuerzas un título, y esto. Y también luego es difícil porque... ¿De qué te sirve estar 4 años, o sea, para encontrar tu título si no es lo que te gusta hacer? Totalmente de acuerdo. O sea, Y después es difícil porque, a ver, la persona para que te dé un consejo competente tiene que ser competente, entender del tema, tiene que tener mismos incentivos que tú, o sea, que quiera lo mismo que tú, y muchas veces esas dos no están alineadas. O sea, si en tu familia, tu papá o mamá, aunque los quieras mucho, no hicieron lo que tú quieres hacer, por X o Y razón, tomaron un diferente camino, su consejo viene desde su experiencia. Claro. ¿Me explicó? Entonces, chance ellos dijeron, yo odio el riesgo y quiero un sueldo mensual. algo seguro. Y está bien, pero cuando usan ese frame para lo que tú quieres de tu vida y tú quieres algo diferente, te están dando un consejo para llegar a un lugar donde tú no estás ni siquiera caminando hacia ese lugar. Correcto. Estás caminando a otro lado, ¿sabes? Entonces, sí siento también, ustedes no sé qué opinen, pero muchas veces la persona que mejor te puede dar un consejo es la gente que no te conoce, pero tú los conoces a ellos, o sea, has estudiado, aprendido de ellos, y pensar, esta persona en mis zapatos, ¿qué haría? ¿Me explico? Claro. ¿Qué diría? Si no tienes la oportunidad de tener al alcance una persona exactamente que ya hizo lo que tú quieres, que está alineado contigo, etcétera. Claro. Estás hablando de tu propia experiencia, ¿verdad? Pues no, pero sí siento que hay como muchos patrones que se repiten, que si hablas con gente que decidió tomar un camino poco convencional, como que se repiten los mismos lecciones, errores, aprendizajes, y pues la idea de esto es que la gente entienda que hay soluciones a esto. Claro. Y no eres el único que lo está viviendo. Seguro. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, de regreso a las casas de empeño, ¿en qué nos quedamos? Bueno, después abrí una paquetería, que ahí no me fue bien, pero también aprendí muchísimo. O sea, no me fue bien, me refiero a que en un año la quebré. O sea, se quebró la empresa, esa empresita. Era un local, o sea, no era una empresa grande, pero aprendí mucho. Es lo único que puedo decir de ese negocio. Y en el Inter, Eddie estaba viviendo este proceso en el que se quería salir de la universidad. Se sale de la universidad y Eddie ya se sale con una idea muy fija de lo que quería hacer, ¿no? Él siempre le gustó y siempre le llamó muchísimo la atención pedir por internet. ¿Por dónde pedías cuando eras chiquito? Platícales eso, estaba buenísimo. Sí, pero a los 7 años, vendían ¿Mercado el camión, Libre o qué? cosas. No, O sea, páginas chinas directamente. DL Extreme, ¿cómo se llamaba? DL Extreme, DHgate, varias páginas. Y siempre me llamó muchísimo la atención. Siempre siempre quise hacer algo en internet. Eso siempre. Por eso me metí a la carrera. No es lo que pensaba, ¿no? Dije, pues vamos a salir, como tú dices, vamos a estudiar de otra forma. No necesariamente en la universidad. Vamos a estudiar, vamos a leer, vamos a analizar, a entender el mercado y ver qué posibilidad hay de emprender algo en México a través de internet con comercio electrónico, ¿no? Hice muchas pruebas piloto. En cada una descifré diferentes cosas que el mercado buscaba, nichos específicos. Empezamos con una tienda de hoodies en línea. Esto era al mismo tiempo que las casas de bolsa, que las casas de Sí, empeño. ahí estábamos juntos, porque mi papá le dijo a Eddie, vete a trabajar con Simón, o sea, no en mis negocios, sino en la misma oficina,
por lo mismo, no te quiero ver en la casa, no esto, no lo otro. Entonces íbamos los dos a la misma oficina y literalmente compartíamos escritorio. Entonces, o sea, yo estaba aquí y él estaba aquí, ¿te acuerdas? Y, y yo le decía, oye, ¿en qué estás? O sea, ¿qué onda? ¿Cuáles son tus metas? O sea, ¿qué metas tienes? ¿Qué ilusiones? O sea, ¿cuál es tu emprendimiento? Y me empezó a platicar, ¿no? Tengo la idea de hacer una página en línea y pues está muy padre, está increíble y así, haciendo las dos cosas al mismo tiempo, tomamos la decisión de asociarnos en todo. O sea, entonces yo le ayudaba con el tema administrativo y Eddie se encargaba al 100% de operar y ahí teníamos las casas de empeño que para ese momento ya se estaban vendiendo porque, o sea, todo se va acomodando. Todo se va acomodando. Para ese momento nos llega una oferta de compra de las casas de empeño porque compran a la empresa de las cuales yo tenía la franquicia. Entonces me dijeron a mí, oye, me interesan tus 4 franquicias, ¿te interesa venderlas? Y yo, sí, 100%, y en 3 meses después ya estaban vendidas. Entonces con ese mismo dinero hicimos la primer compra de la mercancía del proyecto, de nuestro primer proyecto. Y ya con las pruebas piloto, ya sabían a qué nicho se iban a enfocar. Correcto. O sea, ya tenían una idea de lo que iban a hacer. Hicimos mucha prueba y error, como dice Eddie. Definitivo. Porque una tienda en línea, como y siempre lo he dicho Eddie, si tú nomás abres una tienda en línea, pues es como tener una tienda, o sea, en el desierto. O sea, no, literalmente, más grande. O sea, literalmente es imposible o sea, crecer sin publicidad. Claro. Entonces, si nadie te ve, nadie te puede comprar. Y ofrecer algo distinto. O sea, ofrecer algo distinto, con un servicio distinto, algo que te diferencie del mercado, que en ese momento teníamos, o sea, y como ahorita, ¿no? Que existe muchísima ya competencia. Pero eso fue lo que Eddie fue encontrando en el camino. Igual, o sea, como consejo para la gente, creo que es muy importante en un emprendimiento ir analizando, ir haciendo pruebas piloto, sacar lo mejor de esa prueba piloto e ir progresando, subiendo de nivel. Así es como nosotros lo hicimos y al final lanzamos algo muy grande. Y pruebas piloto, en este caso me imagino que hicieron anuncios de Facebook, Instagram y veían si se vendía, ¿no? O cuál era el costo de... Sí, o sea, de entrada otros conceptos. Okay. Antes de lanzar oficialmente la tienda en línea, lanzamos otras tiendas en línea para entender el mercado. De hoodies, después de un catálogo muy chico de lo que íbamos a ofrecer. Que se llamaban distinto y todo, o sea, era otra cosa por completo, pero el sistema fue lo que fuimos ahí puliendo y fue ahí donde empezamos a notar estos huecos que existían en el e-commerce en México. ¿Hace cuánto fue esto? O sea, cuando empezamos a hacer las pruebas fue en el 2017, 18, ¿no? O sea, ya estaba Shopify y así... Sí, nosotros empezamos con Shopify. Ok. Sí. En ese momento la competencia de comercio electrónico era Wish, AliExpress, Amazon apenas estaba llegando a México fuerte. Mercado Libre no es lo que hoy en día es, ¿no? Sí, no era lo que hoy en día es. Exacto, no era lo que hoy en día es. Entonces encontramos este nicho. ¿Cuál era el nicho? Y después de analizarlo, era algo pues muy lógico, ya ante los ojos de todas esas pruebas por las que pasamos. Había una gran parte de la población en México que simplemente no podía comprar en línea. ¿Por qué? No estaba bancarizada, no tenía tarjeta de crédito o débito, había una desconfianza tremenda en el e-commerce, había mucho fraude en ese momento, se puso de moda mucho el modelo de dropshipping y realmente pues pedías algo, no te llegaba en 3 meses, la aduana, y había mucho interés por los productos impulsivos con muchos diferenciadores, pero que todo sea muy económico. O sea, entonces, tomando todo esto, y además que también hubo, o sea, las paqueterías en ese momento... Eso lo aprendimos por el negocio que tuvimos de la paquetería. O sea, sirvió de algo. Sí, de alguna forma todos los conocimientos
obtuvimos en todo ese proceso, los pusimos en el proyecto. Es como pagar, siento que tu deuda de ignorancia, ¿no? O sea, Sí. cada vez que te equivocas, Sí. es como si tienes una deuda de 150 errores que tienes que pagar antes de que Exacto. funcione algo y cada error vas... Claro. No, y lo que iba a decir, que lo interrumpí, pero sí es importante decir que esto lo aprendimos en la mensajería, porque pues sí, como dices, de algo sirvió, es que en ese momento tantito más del 40% de los códigos bloqueados, de los códigos postales en México estaban bloqueados porque son zonas rojas. Entonces, mensajerías tradicionales No No llega. no llegaban. Y ahí es donde ¿Cómo, no, llegan o sea, ¿cómo nos dimos cuenta? Porque nosotros empezamos con una mensajería, o sea, que nos entreguen los pedidos de las sudaderas. Y de la nada habían, no sé, un 50% que nos regresaban porque decían, no, no llegó a este código postal, no llegó a este código postal, no llegó a este código postal, no llegó a este código postal. Entonces ahí nos dimos cuenta de dos cosas muy importantes. Que la publicidad la estábamos dirigiendo a este sector de gente que sus códigos postales no llegaban a ninguna mensajería. No sé si lo hiciste a propósito o no, pero bueno, llegamos a ese sector. Y pues la otra es que la única manera de llegar era mandándolo nosotros mismos, ¿no? Entonces ahí ya como que atamos estos, o nos dimos cuenta de la oportunidad que existía de venderle a este sector en México, ¿no? Porque pues no había forma de que nadie les llegue, o sea, literalmente no había manera. Pero lo del código postal, o sea, ¿no pasaba el camión? O sea, ¿por qué? No pueden entrar porque te roban. No, o sea, exacto, tú O sea, llegas a la mensajería y ya. dices, quiero entregar esto, exacto. Que no se meten ahí porque Exacto, simplemente ni siquiera podías mandar el pedido. Ok, Entonces te decían, aquí no llego. Ok. Y no nada más por peligro, o sea, eran lugares que no tenían Buena calle. Zonas muy rurales. Exacto, o sea, zonas muy, muy, muy rurales. Y- Entonces, pues tomando todo eso, todo ese aprendizaje, todos esos huecos, todos esos diferenciadores, lanzamos oficialmente en 2019 gangabox.com. Nos fuimos a China, Fueron a China. Eddie y yo solos, sin saber. ¿A ver qué? ¿21, 20? No, antes de lanzar, o sea, porque fuimos por la mercancía. ¿Pero cuántos años tenían? ¿20, 21? Pues yo tenía 20 y él tenía 19. 19, 21, sí. O sea, fuimos me dijo Eddie, o sea, literal, se metió de que a despegar y dijo, ya compré boletos a 24 meses sin intereses, pero nos vamos a China con 8 escalas, ya sabes. Porque vamos a ver, o sea, necesitamos ir a este lugar que aquí es donde venden las cosas que traemos, pero necesitamos ir y comprar el primer catálogo. Me acuerdo perfecto, le dije, bueno, pues vamos, es lo que toca, pero, o sea, mi papá nunca había ido a China, no hubo nadie que nos oriente, porque tienes que saber ir a China. ¿Y cómo estuvo eso? O sea, ¿llegaron y qué? No, ¿Dónde se veían? Eddie mandó a imprimir literal 2 catálogos de este tamaño. De lo que iban a comprar. Por ahí los tengo, o sea, ahorita a ver Sí, si lo encuentro, se los enseño. Ah, lo tienes tú en tu oficina. Sí, Ahorita lo traes, o sea, para enseñar un catálogo de este vuelo, de los productos que queríamos comprar. Y así, o sea, Todas cosas baratas. ¿no? exacto, y un cuadrito al final para palomear. Este ya lo encontré. Y así, después de 8 escalas llegamos a China. Ya, y fuimos a una feria, o sea, a un mercado. Estuvimos ahí 10 días, o sea, literalmente armando nuestro primer contenedor. Ajá. Porque otra de las cosas muy importantes que se nos olvidó mencionar era que Gangabox tenía que ser entrega al día siguiente. ¿Ok? O sea, entonces qué? no era un dropshipping, porque entonces ahí matabas las 3 o 4 cosas que existían. O sea, atabas todo, o sea, todo es una cadena. Entregabas al día siguiente, pagabas en efectivo. ¿Por qué pagabas en efectivo? O sea, como si fuera una pizza. ¿Para qué? Por el tema de las tarjetas de crédito y por el tema de la desconfianza. Entonces yo te entrego tu producto y tú me pagas, tal cual, como si fuera una pizza. ¿Sí me podemos Pero hacer en una ejemplo? tienda en físico, ¿no? No. Nosotros teníamos un almacén Ok. y todo era en línea. Nosotros pusimos nuestras... Es que no terminamos de explicar. Yo creo que primero vale la pena explicar qué es Gangabox, ¿no? ¿Qué es Gangabox? ¿O cuál fue el modelo que quisimos lanzar en 2019? Una tienda en línea enfocada en México, específicamente en zona metropolitana de la Ciudad de México, que ofrece cientos de productos económicos impulsivos que todo mundo puede comprar, con
el diferenciador de que puedes pagar al momento de recibir, como si fuera una pizza. Ya entendí. Exacto. O sea, le pagas la paquetería. Y Exactamente. como son productos de impulsividad, el chiste es que los recibas al día siguiente. Exacto. Y como es pago contra entrega, pues algunos se nos rajaban. Sí, claro. Me Porque imagino ya no lo muchos. quiero, o nada más lo pedí para ver si llegaba, pero nosotros llegamos a tener un 90% de entrega exitosa. Es altísimo. Altísimo. Para un producto de Claro, impulso, claro. un producto de impulso es No, algo no. que pasan 5 minutos y la persona ya Altísimo. no lo quiere. Es altísimo, es altísimo. O sea, eso fue en el prime de ¿Y la... cómo lo tienda hicieron? digital. O sea, ¿qué hicieron diferente para que la gente Pues es que no fuimos se la rajara? tienda, fuimos esa marca en ese momento en la que este sector confiaba. Porque llegábamos a sus casas, nos llegaron a pasar cosas que no te imaginas el orgullo que nos daba decir yo creé esto. O sea, un día antes de la entrega nos llegaban fotos a call center de que la gente ponía en cartulinas, o sea, como no estaba numerizado ni había calle ni nada, o sea, tipo, 1 kilómetro antes ponían una cartulina, ¿te acuerdas? Amarilla que decía Caga Box es por aquí. La flechita. Y la flechita, y nos iban guiando de lo emocionados que estaban que les llegue su pedido porque nunca antes habían comprado en línea. Sí, y es un mercado pues, que nadie estaba atendiendo, ¿no? O sea, Nadie estaba atendiendo, o sea, entonces, nadie. para ellos ustedes eran, o sea... La única tienda en línea. Literalmente la única tienda. Exacto. Y probablemente la única tienda con ciertos productos a su alcance. Sí, sí, sí. Porque si no tenían que viajar a una ciudad o... Exacto. Todo lo pensamos para esas personas. Y al principio eran productos muy impulsivos. De repente ya tratamos de lanzar un catálogo también de mucha necesidad para este mercado, ¿no? Como productos de organización, ¿no? Que es un problema para sus casas de estas personas, un segmento socioeconómico de más. Era el nicho de nosotros, se puede decir. Entonces siempre lo pensamos para ellos, para este segmento socioeconómico. Uno de los retos que tuvimos fue la paquetería. Tener una mensajería al 100% tuya, enfocada al 100% para ti, ¿no? La mensajería es un negocio que necesitas un volumen grande para que funcione. Para que sea rentable. Se puede decir que es una economía de escala, ¿no? Entonces ya controlaban ustedes casi todos los pasos de la cadena de negocio. El 100%. Peer to peer, 100%. Ya es- Nosotros importábamos, o sea, nunca trabajamos con una empresa de importación. O sea, ustedes iban a China, escogían el Escogíamos los producto, productos. armaban el contenedor, Todo, lo llegaban a armábamos. México y a ver, ¿y eso cómo funciona? A ver, ya que llega a México el contenedor, ¿cómo está el tema? Llegaba a México el primer contenedor, por ejemplo, o sea, ni siquiera nosotros teníamos un almacén. O sea, rentamos la oficina de enfrente de nuestra oficina. ¿Y cuánto tenía? A lo mejor 200 metros. Y lo ocupábamos como bodega. Entonces, obviamente los del edificio nos querían matar porque recibimos un contenedor en un edificio corporativo, ya sabes. Y ahí también teníamos la mensajería. Entonces también nos querían matar doble. O sea, porque salían teníamos todos a los repartidores. 150 repartidores abajo en el estacionamiento. Hacíamos un desastre. Pero la O sea, mensajería la comunieron a esta empresa, ¿no? no, Porque- compramos motos y contratamos gente. Pero la que tenían antes, la mensajería que tenían antes... Esa duró 2 meses porque... Ah, ok. Pensé que les había ido mal no, y la no, esa ya juntaron. la cerré, esa Ok, quebró. ok. Pero aprendimos mucho, o sea, aprendimos mucho. Entonces, el proceso era recibir el contenedor, que también nos enfrentamos a que era un contenedor difícil de importar. ¿Por qué? Porque traíamos muchísimos SKUs en un solo contenedor. Entonces, ¿Y cuál es el problema de eso? pues que ¿La tienes que aduana? sacar, o sea, tipo, si son electrónicos, Ajá. tienes que sacarle NOM a cada producto electrónico. O sea, nosotros nunca trajimos, no sé, 10,000 micrófonos. O sea, traíamos El impuesto 50 de a- estos, 50 del otro, 50 del otro, 50 del Ya. otro. Entonces, el agente aduanal Se volvía loco. se volvía loco. Sí, O sí, sea, porque sí. nosotros lo importamos, porque obviamente teníamos un agente aduanal, o sea, in-house. Pero se volvía loco, porque tenía que sacarle las NOMs a todos los productos electrónicos. Y No. eran bastantes fracciones arancelarias. ¿Y el impuesto era diferente para cada producto? Claro. Entonces Y era... el proceso es diferente, ¿no? El papeleo y todo eso. Todo era un problema. O sea, pero entonces nosotros no sabíamos, aprendimos así, ya sabes. O sea, entonces llegaba ya una vez que ya liberamos el contenedor, llegaba a la bodega y nosotros dividíamos obviamente por producto. Subíamos el inventario a nuestra página en línea y Eddie siempre fue una persona súper capaz, inteligente, creativo. Y esta era la clave del negocio realmente, que era la publicidad. O sea, cómo le llega la publicidad a la gente y cómo hacer
que esta gente le atraiga. Toda la publicidad nosotros la metíamos en Facebook, todo, al 100%, Facebook porque ahí Ads. estaba nuestro mercado, Facebook Ads. Un genio para el tema publicitario. Se daba cuenta de cosas que nadie más se daba cuenta. Como por ejemplo, si tú subías un peluche, alguna vez compramos joyería de fantasía, ¿no? O sea, de aretitos de 40 pesos y todo ese tipo de cosas. Si tú subías o sea, los aretitos con una modelo, o sea, guapísima, o sea, sí, No vendías. no No vendía. vendías. O sea, tenía Con que ser alguien como china ellos. o coreana, ¿Cómo? ¿Por qué? porque eran productos chinos. Yo pensé que era alguien como ellos. Me hubieras No. dicho, me parece parecido. Sí, Chino. alguien del nivel socioeconómico. Chino o coreano. O sea, chino o coreano, a fuerzas. O sea, si no, no compraba. O sea, la descripción del producto que es en lo ¿Pero que... cómo llegaste a eso? En pruebas, con pruebas, puras pruebas. Pero, ¿cómo O sea, dijiste? Mi modelo no está jalando. me voy a ir Convertía, por una exacto, coreana. o sea, convertía más de alguna forma la parte visual atractiva que como que la parte más minimalista, se puede decir. A este mercado les gustan mucho los colores, todo... Ok. Encimado. Sí, que se vea, sí. sí, Sí, sí. Y- O sea, mi esposa, que es diseñadora gráfica, siempre me decía de que, oye, está horrible esta publicación. Y sí, yo, pero o sea, vende. Dije, Ven. no, sí, mejor, o sea, yo lo haría más minimalista. Sí. No sabes lo que vende. O Sí. sea, Amazon... entre más, mejor. Exacto. Mientras que Amazon ponía todos sus productos en fondo blanco, nosotros hacíamos todo lo contrario. Todos los colores en fondo, en contexto el producto, contexto, o sea, Ok. Oye, y cuéntales a Nico acá que lo que pasaba cuando mandaban a los repartidores. No, a bueno, esos nos lugares. pasó de todo. O sea, Me imagino que les robó los repartidores en algún momento, ¿no? todo. Fíjate que o sea, no, del tema de mis repartidores que tuve, o sea, tuve muy pocos robos, o sea, y muy poco, o sea, por parte de ellos, porque en ese momento valoraban muchísimo tu trabajo, porque ahorita llegamos a eso, pero se nos cruzó el COVID. Ok. Y nosotros fuimos de las empresas que se beneficiaron con el COVID, obviamente. Entonces valoraban muchísimo su trabajo y nosotros pagábamos un sueldo fijo a los mensajeros. Cuando en otras empresas a estos mensajeros les pagaban por Por envío. comisión, ellos tenían que poner su moto, ellos tenían que poner la gasolina. Por delivery. Exacto, no les daban prestaciones, no les daban seguro, y aparte los seguros para los mensajeros son muy caros porque son de nivel de alto riesgo, o sea, Sí. es un trabajo de alto riesgo. Entonces, nosotros les dábamos absolutamente todo y un muy buen sueldo. Les poníamos una moto buenísima. ¿Cuál era la moto que ocupábamos? 250. Una 250 de Yamaha, puta, buenísima. sí. O sea, no era la de pizza, o sea, era una moto. Sí, una en 250 forma. Sí, jala bien. Jala muy Sí. bien, se podían subir al segundo piso, carretera, todo. ¿Y cómo lo hacían con el efectivo? Y nosotros creamos un sistema con un herrero de poner una caja fuerte, Adentro de la caja de la o moto. sea, soldada al chasis de la moto. O sea, Nos si costó te un querías dineral. robar el dinero, tenías que robarte la moto. Tienes que partir la moto en dos. Y llevarte al. Exacto, y todas nuestras motos estaban localizadas, geolocalizadas. Ok. Entonces, Y lo del envío, perdón por interrumpir, pero lo del envío no era un problema. ¿Se lo cobraban al cliente o venía dentro del precio? Porque es una compra de impulso Exacto. de No, sí 40 la cobramos. pesos, Sí. 150 de envío. Ahí también fue prueba y error. O sea, llegamos al... nunca llegamos a algo fijo con eso. No, eso jugábamos mucho con los envíos. De que, oye, más de 400 pesos envío gratis. Ok. La parte más rentable fue cuando cobrábamos un envío flat de 50 pesos, que no había forma igual de cobrarlo si tú no tienes una mensajería. O sea, es otra parte de por qué pusimos una mensajería. Las mensajerías te cobraban en ese momento 100, 150 pesos por envío. No tenía sentido en un ticket promedio de 200 pesos, Claro. ¿no? ¿Y el envío era dentro de la Ciudad de México nada más? Al principio sí. Correcto. Después pusimos almacenes o sea, ¿por qué almacenes? Porque para hacer toda esta logística necesitabas tener la mercancía ahí y tener mensajeros ahí. Entonces, después pusimos almacenes en Monterrey, Puebla, Cuernavaca, Guadalajara. y ya, ¿no? Ahí pusimos almacenes con mercancía y con mensajeros, que para poder, o sea, para poder obtener la misma logística. Y también funcionó bastante bien. Entonces, se nos cruza el COVID. O sea, llegamos a 2020 aquí. Exacto. Correcto. O sea, un año de decir, no manches. O sea, mi papá estaba vuelto loco con el resultado de lo... Porque aparte mi papá sí estaba un poco... ¿Cuántos pedidos te habrán tenido diarios? En ese momento, a lo mejor
300, 400 pedidos al día. De ticket promedio de 200. No, pero no, llegamos a entregar mucho más, o sea, en el COVID. Sí. De ticket promedio de 300, 150 pesos aproximadamente. No. Mi papá, ahí sí, eso no lo platiqué, pero está chistoso. O sea, que cuando Eddie le empezó a platicar del proyecto de la tienda en línea y todo, ahí sí mi papá Dijo, no se manches. volvió loco. Sí, dijo, no manches, te pongo un restaurante, te pongo Sí, ya sé. algo, o sea, algo establecido. O sea, eso sí, a eso sí no le entiendo, ya Sí, sabes. sí, sí. Y Eddie, no, quiero mi tienda en línea, quiero mi tienda en línea, quiero mi tienda en línea, quiero mi tienda en línea. Y siempre dice mi papá esto y es algo muy bonito. O sea, empezó siendo el sueño de Eddie y terminó siendo el sueño de toda la familia. Entonces Claro. todos nos sumamos al sueño. Y ya que empezaron a vender así cañón, ¿qué decía su papá? No, manches, mi papá estaba vuelto loco, O sea, no lo podía creer. O sea, no lo podía creer. Está diciendo, o sea, ya se salía de la fábrica a las 12 y venía a nuestra oficina. Ay, ¿cómo vamos? A veces, o sea, nos teníamos que, bueno, una época, cuando empezó lo fuerte, o sea, porque empezó temporada alta en noviembre y diciembre, antes del COVID. COVID empezó tipo Marzo. febrero, marzo. Y fue nuestro primer año, no teníamos métricas. Sí, no sabíamos a teníamos qué nada, íbamos. no teníamos información, no teníamos absolutamente O sea, no nada. sabían- Y teníamos 2 personas en nuestro almacén oficina. Ajá. Entonces Eddie y yo nos íbamos todas las noches a surtir los pedidos. De, no sé, 9, 10 de la noche a 4 o 5 de la mañana a surtir pedidos porque ya no nos daba abasto la gente que teníamos. Sí. Hacíamos una serpientita, me acuerdo perfecto de los pedidos. Entonces ya agarrábamos bolsas él y yo. Y luego también la verdad es que venía mi papá también a ayudarnos, venía mi mamá, venía mi esposa, que en ese entonces era mi novia, amigos nuestros, ayudarnos a surtir literalmente. O Toda la sea, familia ahí echando sí, la mano. sí, echando la mano a surtir los pedidos porque teníamos que entregar un montón de pedidos al Bueno, otro día. un Y la happy ruta, problem, no, ¿no? obvio, estábamos felices. Happy Sí. problem, sí. Era, o sea, Sí, como de estabas a serie las de 4 de que la poníamos mañana y música a las feliz. 4 de la mañana y, güey, estás Sí, sí. vuelto loco surtiendo tus pedidos, entre más mejor. Sí. Y la ruta tenía que estar lista, empacada por mensajero a las 9 de la mañana. Porque era todo al día siguiente. Era Todo lo buenísimo. que caiga hasta las 12 de la noche. Era padrísimo porque Al día aparte siguiente. nuestra oficina estaba en Tecamachalco, entonces nosotros llegábamos temprano, tipo a las 8 de la mañana a la oficina y como teníamos un buen de mensajeros ya, o sea, dominábamos la zona, ya sabes, o sea, Sí. habían 8 mensajeros en los tamales, 4 o sea, antes de la ruta, ¿no? 4 en los tacos desayunando, otros 3 en el café, así, esperando a que llegue su hora de trabajo. Oye, y entonces llega COVID y ¿qué? Nos llega el COVID y obviamente como todos nos entra una incertidumbre de qué va a pasar, no dejan trabajar, sí dejan trabajar y de la nada Eddie me dice, me marca, yo me fui a Valle de Bravo un rato, me marca Eddie y me dice, está subiendo el ROI, está subiendo el ROI, está subiendo el ROI, está subiendo el ROI, está subiendo Para el los que ROI. no saben qué es ROI. O sea, es el retorno de inversión. Ok. O sea, el retorno de inversión, si tú le metes o sea, nosotros lo veíamos así, ¿no? Hay muchas explicaciones, dependiendo, pero nosotros lo veíamos, si le metes un peso de publicidad, ¿Cuánto te deja? ¿cuánto vende? Sí. Cactus. O sea, si metes un peso y vendes 3, o Sí. sea, tienes un 3 de ROI, Entonces así lo vemos subía y nosotros. subía en COVID. Llegamos a tener Correcto. 10 de ROI. O 10 sea, de ROI. de- Y no nos daba miedo meterle publicidad. Ajá. O sea, no nos daba miedo meterle publicidad. Te hablo de que de verdad le metíamos mucho dinero de publicidad. Pero 10 a 1, digamos, o sea, de cada peso que le metes, 10 te regresa en utilidad bruta No, o no, no, en revenue. venta. En venta. Ok, En venta. 10 a 1 en venta. O sea, Ok. le metes un peso y vendes 10 pesos. ok, Pero nosotros teníamos, o sea, el switch, ya sabes. sí. Sí, Queríamos sí, que cuando le vendan- bajaban a la publicidad, no. Exacto. Lo controlamos a la perfección. O sea, nos sentíamos que estábamos dirigiendo la orquesta. Una máquina de dinero. Y luego ¿no? aparte, Correcto. al principio que decían, nada más puedes, o sea, los negocios, los comercios nada más pueden vender necesidad. Entonces, o sea, no sabíamos bien qué onda, entonces, no sé, Eddie se fue a una miscelánea literalmente y compró atún, harina, esto y lo otro y lo metió a la página nada más para, Para que. ya estamos vendiendo necesidad, ya ¿sabes? Papel de baño, ese tipo de cosas. Esto fue muy al principio, o sea, cuando todavía no sabíamos qué onda bien y todo. Al final, no sé si a todas, pero a muchas de las tiendas en línea les fue muy bien en el COVID porque pues era la única forma que la gente podía. No, y de verdad Adquirir fue cambio cosas. de consumidor de retail a Seguro. a e-commerce. Seguro. Y Y aparte tenía mucho sentido, o sea, de hecho, en ese momento hicimos un estudio y el 70% de nuestros clientes, la primera vez que compraron en línea fue a través de nosotros, fue a través de Gangabox, históricamente. históricamente. No, pues eso está padrísimo, ¿no?
Sí. Por el tipo de demográfica que estaban Por el buscando. tipo de demográfica, porque no les exigíamos una tarjeta de crédito para poder comprar. En efectivo, te lo entregaban en un día, Y todo se juntó. sí, todo se juntó y gracias a Dios nos hicimos de una clientela muy fiel, o sea, que realmente no nos soltaba. Nos hicimos de una clientela que amaba Gangabox y nosotros los amábamos a ellos. O sea, Entonces fue hacemos... Temu antes de que Temu llegara. Exacto. Claro. O sea, no, y aparte fuimos de los pioneros, me atrevo a decir públicamente que fuimos de los pioneros en implementar el sistema de cash on delivery en México para tiendas en línea. Muchas empresas muy grandes, No lo tenía. muy grandes, se nos acercaron a preguntar el sistema que estamos ocupando para el tema de cash on delivery, porque ellos tenían sistemas de pago, sí puedes pagar en efectivo, pero en el Oxxo, ¿no? O en Sí, el claro. 7-Eleven. Entonces, ahí no matas el tema de la desconfianza, porque igual estás pagando antes de recibir. Sí, claro. Y entonces ustedes tenían 22, 23 años y llegaban estas empresotas a preguntarles cómo ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Sí, sí. En ese, ¿Qué en es, esa demográfica. ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Porque posteriormente empezamos a meter publicidad un poco más física. O sea, empezamos a meter publicidad de anuncios en Televisa, empezamos a meter publicidad en Donde camiones. ¿Y Exacto. cómo mides? O sea, porque entiendo que en Facebook está muy fácil. Ves cuánta gente le picó, cuánta gente compra, y ahí ves tu costo per 1,000 impressions y ves el Exacto. cálculo del costo de adquisición, ¿no? A grandes Sí. rasgos. Pero cuando pongo en un camión una foto de... Es muy complicado. ¿Cómo mides si tiene buen retorno o no Es para muy saber? buena pregunta. Es una pregunta impresionante porque cuando nosotros empezamos con este proyecto de publicidad física, cuando nosotros empezamos con este proyecto, dijimos, esto se tiene que ver reflejado en venta. Y no vimos un peso reflejado en venta y estábamos en 150 camiones en todas las bardas de donde teníamos almacenes, o en Monterrey, en Puebla, aquí y allá, bardas tipo donde dice presidente, no sé qué, ahí, Gangabox. ¿Qué más? Nos metimos en el metro, en 1000 lugares nos metimos. Hicimos una campaña fuerte de publicidad y yo no vi un peso reflejado en venta. Años después nos dimos cuenta que para nosotros, esto es nuestra experiencia, o sea, no decía todo funciona de esa manera, pero más bien lo vimos reflejado en que Brand. teníamos a clientes muy fieles, ¿no? Porque el mismo cliente que te compra en línea por primera vez, si ve un anuncio tuyo, hablando de sector socioeconómico, pues ya como que le cambia el chip y dice, ok, sí existe, ya sabes, o sea, porque en internet, o sea, te digo, batallamos mucho con la confianza. Si lo ven en Televisa, el comercial que hicimos en Televisa, o si lo ven en la calle, o si lo ven en el metro, dice, ok, ya les creo. O sea, se ha ido como para la marca, Y ¿no? nuestro eslogan es, Branding, sí. siempre fue Gangabox, la tienda que sí te toma en cuenta. Ok. Entonces, hicimos un match impresionante con ese Tenían sector. una clientela demasiado leal. Demasiado leal. Tan leal que luego nos mandaban mails a servicio al cliente o mandaban de que nos mandaban de Navidad de que regalos a Gangabox, o sea, con el mensajero. ¿En serio? Y nos hicimos de y nos hicimos de clientes, o sea, muy fieles y teníamos tan buen precio que hasta le vendíamos a gente para que revenda. ¿Y por qué creen que...? Porque, a ver, yo nunca en mi vida había escuchado, creo que ustedes tampoco, que compras un producto en línea y estás tan agradecido que le mandas un regalo de regreso a la persona. Al ¿no? call center. Mandaban viñuelos, ¿no? Te lo juro, te lo estoy jurando, te lo estoy jurando. Yo me imagino, o ustedes díganme su hipótesis de por qué es, que es porque eran de las únicas personas que estaban intentando darle un servicio a este tipo de personas. Correcto. Seguro. Es así. Teníamos una respuesta cañón. O sea, cuando nosotros, Eddie se informaba mucho de las cosas de necesidades y todo por medio de encuestas. Entonces, mandaba encuestas y regalábamos, no sé, una plumita o lo que sea. Sí, pero claro. todos contestaban. O sea, Estás hablando de una base de datos de Millones de 500 Sí, a mí me mandas una 500,000 encuesta de clientes. la empresa que sea y no lo voy a contestar. Exacto. Exacto. o sea, y toda la data que aparte nosotros adquirimos. Y con esa data lo metían a Facebook para que ataque más al tipo de persona que les compra. Otra cosa muy ¿no? importante es, o sea, nosotros teníamos una data registrada de 500,000 personas en ese momento, a lo mejor, pero teníamos, o sea, más de 1 millón de clientes, porque, Eso vale un dineral, porque ¿no? para nosotros no era, sí, O sea, eso lo puedes llegar Sí. y se lo vendes a Amazon en un dineral. puede ser, o sea, nunca lo he intentado vender, pero sí. Pero teníamos base de datos, teníamos una base de datos de mucha más gente que teníamos su dirección y todo, de toda la gente que había comprado. Nada más que otra cosa muy importante que hicimos nosotros es que no te necesitabas registrar para comprar en Gangabox.
Ya sabes, o sea, con que me des tu dirección y tu teléfono, Llegaba. llegaba O sea, a entregar tu quitábamos toda la fricción. Toda la fricción, a mí... Todo lo que te va a aflojar hacer, Exacto. lo eliminaba. Ya. O sea, Hacías tu compra en 5 segundos, en 3 clics. ponía mi dirección, quiero Quiero esto, esto y esto y esto y esto. Pago, o sea, es más, no Ahora sí, podías. meter los datos, No podías pagar con tarjeta. crédito. No podías, o sea, no te dábamos la opción. Después pusimos card on delivery, o sea, podías pagar con En tarjeta la terminal al ahí. momento de recibir, pero nunca, o sea, 3, pum, ya lo compré, se acabó. Oye, y siendo todo en efectivo, o sea, para ustedes, ¿cómo le hacían después con eso? Mira, nosotros, como siempre tuvimos la intención de que nos invierta un fondo, teníamos todo perfectamente bien Registrado. regularizado y registrado. O sea, pagaban impuesto normal. Claro, perfectamente. O sea, nosotros depositábamos toda la venta, o sea, como venta al público en general, y se facturaba perfectamente toda la venta. Entonces ya no tenían tema con el banco, llegaban con su bolsa Tuvimos de que hacer 200 pesos, tuvimos que hacer monedas. una carta al banco. Que no están lavando dinero. Claro, que han tirado dinero, claro. Sí. Y nos vinieron a investigar y todo, obviamente. Vengan a checar, Sí, nosotros, nuestro mismo asesor del banco nos dijo, oigan, yo entiendo su operación, nada más para ese tipo de operaciones necesitan hacer esta carta, por si algún día tienen un tema, aquí está, hicimos esa carta y te exigían trabajar con una empresa de valor, o sea, que te llevaba el dinero, que ellos mismos te la ponían. ¿Y el IVA que lo cobraban al cliente? O... Sí, Sí, pero el precio ya tenía IVA. Ok. O sea, el precio no salía ni siquiera que tenía IVA, o sea... Exacto. Ya, 99 pesos, estaba sí, incluido. exacto, ya estaba incluido. Exacto, Ok. exactamente. Oye, y entonces sigue COVID y ¿qué pasa? Bueno, entonces empieza a avanzar el COVID, y nosotros estamos volando. O sea, nosotros estamos El mejor momento de Gangabox. el mejor momento de Gangabox sin duda. 10-1 de la primera compra, ¿no? O sea, empezamos a comprar, o sea, no te estoy mintiendo, me llegaban 10 o 15 motos a la semana. O sea, la arrendadora estaba feliz. O sea, porque yo tenía que pedir más motos. Contratábamos mensajeros muy fácilmente porque pues no tenían trabajo fijo. O sea, claro que también en la pandemia Uber Eats eso jaló muy bien, cañón. Pero ellos no tenían un trabajo fijo. Sí. O sea, ellos ganaban, o sea, y ya platicando, porque nos hicimos muy amigos de muchos mensajeros, Claro. que hasta hoy en día les tenemos todo el cariño del mundo. Un muy buen mensajero se ganaba 7, 8 mil pesos al mes. O sea, el mejor, el que no paraba de trabajar. Nosotros aquí les ofrecíamos 10 mil pesos de base, Fijo. más comisión fijo, más comisiones, más las propinas que les daba la gente. O sea, ellos preferían obviamente trabajar con Claro, porque aparte les dábamos su moto, seguro, todo lo que no le daban a nosotros. ¿Y cómo...? todo lo que no le daban en otros lados. O sea, me imagino que entonces los márgenes del producto en ese momento, ya después de gastar en publicidad y todo, eran muy buenos para poder pagarle tanto al talento. Sí eran muy buenos y nos ayudaban mucho también compra la en guía. volumen. O sea, el que cobráramos la guía. Porque Ah, era un ok. ingreso extra, o sea, era Ya, un ya ingreso entendí. extra de mucho volumen, que en su momento pues, nos ayudaba mucho. ¿Y le sacaban margen a la guía o a costo? Sí. Sí, le llegamos a sacar margen, pero esto, como bien dijo Eddie, Es dependía temporalidad. mucho del volumen y de la temporalidad. Porque normalmente todas las mensajerías trabajan para muchas empresas Sí, y el claro. negocio es de volumen. Ahí como tenías el gasto fijo de la arrendadora, de la gente, porque pues no le pagabas por lo que entregaban, tú le pagabas un sueldo fijo. Entonces ahí nos enfrentamos también a muchos picos de gente, o sea, de quitar gente, poner gente, quitar gente, poner gente. Dices que siempre su tirada fue venderlo en fondo. Entonces ya Sí. empiezan a estructurarse y me imagino que eso llega a finales de COVID. Eso llega a... Bueno, en el COVID llegamos a estar entregando 4 o 5 mil pesos al día. ¿Cómo? Al día. ¿Con cuánta gente de delivery? Ahí sí, para que veas, tuvimos que hacer alianzas con otras paqueterías para que nos o sea, lo que no estaba en zonas rojas, ¿Para que lo mandaran ellos? para que ellos nos ayudaran a mandar. Pero ¿cómo 4,000 a 5,000 pedidos al día? Al día. O sea, ¿cuánta gente tenían de envío? ¿500? Pues llegamos a tener una plantilla, no toda de nosotros Sí, en ese claro. momento, porque es imposible, Sí. pero sí, o sea, porque hicimos muchas alianzas también para que nos presten motos y todos nos les pagábamos la guía. Porque de la nada, o sea, llegaba un producto que jalaba cañón y subía a la venta, o sea, 2x, 3x más de lo que ya teníamos. Y nos estaban llegando contenedores de mercancía todas las semanas. ¿Y cuántos años tenían para esto?
22, 25, 23. Sí, 24. yo tenía 25. O sea, 23. mientras tus amigos estaban acabando la carrera, Literal. tú estabas vendiendo 5,000 pedidos al día. Exactamente. ¿Y qué hacen con el tiempo? Me imagino O sea, que pero estaban... eso fue una racha, obviamente. Sí. O sea, fue una rachita. Sí, el pic. El super peak. O sea, que también ahí no estuvo tan padre. O sea, sí fue mucho chamba. volumen. Sí. Fue too much. Fue too much. Trabajaban todo Ahí el fue día, cuando ¿ok? ya decíamos, o sea, el crecimiento... Sí. O sea, no estamos No, ya. listos para esto. No tenemos la estructura ni Sí. la infraestructura para tener esto. O sea, nosotros llegamos a tener de plantilla fija más o menos 200 motos nuestras. Y todo lo demás lo maquilábamos con otra gente. 350 y 200. O sea, dependiendo cuántos pedidos teníamos. Me imagino que les echaban como 8 pedidos cada quien. No, ¿cuántos? Entre 20 y 30 Entre 20 y 30. al Sí. día. ¿Y Es lo que cómo podían, hacían es el sistema? máximo. O sea, como... Teníamos un sistema de rutas que íbamos traqueando en vivo todo el día. Ok. Entonces, bueno, no nosotros, teníamos gente que traqueaba a los mensajeros, porque aparte O sea, ya tenías una empresa... ellos tenían que cobrar, o sea, la tienda era el mensajero, es lo que quiero que me Sí. entiendan, o sea, porque yo, la venta en mi celular, o sea, no representa significaba dinero. nada, Sí. Es nada, sí. hasta hecho, que es no lo pérdida. entregue y me lo paguen. Exacto. De hecho, es pérdida. Es pérdida Exacto, para entregar. entonces- Porque ya mandaste el paquete. Yo ya la mandé el gasolina. paquete, ya mandé la gasolina, al mensajero, el tiempo, absolutamente todo, y no, o sea, yo no tenía la venta concretada. Y con el 10% de la gente que no compraban, ¿qué hacían? Lo Se tomaban regresaba el como pedido. Entonces nosotros hicimos un sistema tan fácil y sencillo como complicado, pero es lo que podíamos hacer porque neta no teníamos tiempo más. para más. O sea, era, te fuiste con 10,000 pesos, tú tienes que regresar o con los 10,000 pesos o con 8,000 y 2,000 en producto y me lo tienes que regresar y lo volvemos a ingresar en el sistema. Ya. Pero se nos hizo una bola de nieve con los regresos brutal. O sea, obviamente era demasiada mercancía que se movía diario, que entraba y salía diario todos los días. Entonces, manejar esos inventarios fue un caos. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo manejas sin Pues no le hicimos. O nada más abajo de buen cubero. No, o sea, sí teníamos nuestros sistemas, pero tampoco podíamos hacer mucho más. Sí, Ya sabes, o sea, ¿qué hacías? No podías frenar tu operación. sí. O sea, no podías apagar las luces y decir, denme dónde. O sea, era mucho riesgo de dinero, obviamente, no hacerlo, pero también no podíamos apagar, no podíamos quitar el algoritmo, no podíamos frenar las campañas. O La sea, realidad es que siempre nos enfocamos en la experiencia del usuario antes que el control. Ok. Nos funcionó. De hecho, en esa época muy importante y fue un parteaguas en la historia de Ganga, fue que lanzamos la app. En el momento que vimos que era un éxito el sistema, los productos y la forma en la que estábamos operando, decidimos desarrollar de la misma forma, desarrollar in-house con nuestros propios programadores una aplicación enfocada igual para este mercado, que sea fácil, que sea una buena experiencia, con todo lo necesario. En esa época también era complicado hacer ese tipo de desarrollos. Hoy en día ya con existen todo lo miles que de hay, empresas, ¿no? Que se dedican a y eso. AI y mil cosas, ¿no? Pero en ese momento ni siquiera las empresas grandes tenían aplicación, o sea, empresas de retail grandes que apenas estaban desarrollando su app. También fue como la siguiente parte, ya lanzamos la tienda en línea para este mercado, ahora hay que lanzar la app para este mercado de e-commerce, ¿no? Y fue un éxito. En el momento que lanzamos, pasamos toda esa venta directamente a la app, ¿no? O sea, de alguna forma hicimos que la única forma en la que puedas comprar sea a través de nuestra app y además fidelizamos. Entonces, en menos de 6 meses ya teníamos más de 1 millón de descargas en la app. 1 millón de descargas. Sí, sí. ¿En 6 meses? Y estuvimos en el top 10 como Estábamos hablando top 10 de más populares En Android. En Android, sí. de Wow. top 10, o sea, te hablo de que muchos tiempos estuvo Amazon, Sí. X y nosotros, o sea, No. top 10, exacto. Oye, y entonces ya tenían toda esta estructura. ¿Y qué pasa en COVID? O sea, ¿en qué acaba? Bueno, en COVID volamos, o sea, en COVID, como te digo, o sea, hubieron épocas muy fuertes, o sea, de mucho trabajo. Fuimos muy privilegiados y hoy en día estamos muy agradecidos de que fuimos de los beneficiados del COVID. Aprendimos muchísimo también. Termina el COVID
y pues las cosas vuelven a la normalidad. Cambian un poco los algoritmos de Facebook. Si quieres tú explicarles esta parte porque lo entiendes tú mejor. Migran a Meta, Facebook migra a Meta. Facebook siempre fue nuestra principal plataforma de marketing digital. Era como nuestra, si lo quieres ver de alguna forma, es como tu local, tu renta en un muy buen local, ¿no? Cambian, hacen muchas cosas diferentes y nos pega mucho el nuevo sistema que lanzan. O sea, el mismo ROI que platicábamos ya no era el mismo. Ya no llegaba igual. Exacto. Ya no llegaba igual. En paralelo, la gente pues ya sale, se normalizan. Ya no está todo el día en su celular. O sea, antes amanecíamos con ventas, o sea, amanecíamos y ya llevábamos vendido, o sea, mucho dinero. Sí. Muchos pedidos teníamos. Se regresa a la normalidad de este tema y se empiezan a ajustar, el ROI baja, ¿y qué pasa ahí? O sea, ¿en qué? Pues ahí es cuando tomamos la decisión de decir, pues tenemos que, y eso también lo doy como consejo, o sea, no te puedes enfrascar en una idea. O sea, el mundo sigue, las cosas siguen y tú te tienes que, o sea, como emprendedor, el consejo que yo doy es no te puedes dejar de mover. O sea, tienes que ir avanzando, te tienes que ir adaptando en base a las necesidades. Obviamente, pues hicimos pruebas, seguimos intentando 2-3 meses a ver si podíamos regresar a esos números, o si no a esos números, mínimo algo sano para el negocio, y desafortunadamente no lo logramos. Entonces dijimos, bueno, tenemos que regresar esa venta en otros canales. Tenías a 200 motos. Ya teníamos 200 motos, 200 personas. Ya te empieza a pegar la nómina. Te empieza a pegar la nómina, tu flujo cae, Sí. tienes deuda porque debes la mercancía que compraste que no has vendido. Y las motos en arrendadora. Las motos en arrendamiento. Entonces, decimos, ¿sabes qué? Tenemos que encontrar otros canales de venta para poder sustituir la venta que teníamos en línea y poder recuperar el flujo que teníamos. O sea, era muy fácil. En ese momento, por el éxito que tuvimos en la parte en línea, pues hicimos un catálogo inmenso. Estábamos hablando de 3,000 SKUs o más en nuestro catálogo. Y era muy lógico, ¿no? Ya tienes la mercancía, tienes una marca que le gusta a la gente y que ya es conocida con muchos millones de pesos detrás de publicidad. Lo más lógico, se dieron las cosas y decidimos lanzar nuestra primera tienda física. Entonces lanzamos nuestra tienda física. ¿En dónde la lanzaron? La lanzamos Gran Sur. en Gran Sur, en un centro comercial en el sur de la Ciudad de México. Que también decidimos no irnos al extremo. al mejor ni al peor, ¿no? Algo medio para medir, ¿no? ¿Qué pasaría si nos vamos ya a los locales AAA y entender si es por ahí el negocio? Lanzamos y nos va muy bien. O sea, siempre fuimos esos emprendedores que escuchamos y admiramos a mucha gente, pero nos gustaba probar nosotros las cosas. O sea, siempre tuvimos mucho valor. Consejo, pero exacto, de decir, ok, tienda física. Y vamos a hacer todo y vamos a meterle todo a la tienda física para ver qué tal jala, para ver si es la salida, para ver si es lo que nos puede pues, levantar de este golpe. Porque obviamente estábamos acostumbrados a otros números, a otro ritmo, a otro tipo de cosas. Y la verdad es que fue un éxito. O sea, empezó funcionando muy, muy bien. Teníamos en ese momento la tienda en línea y Gran Sur. Y dijimos, ¿sabes qué? Pues esto es replicable, ¿no? Porque para lo que le estábamos metiendo de publicidad, si eso lo conviertes en rentas que tienes que pagar, pues tendrías 400 tiendas. Y si las 400 venden, así lo dijimos literal, o no. sí. Entonces que al final el local es publicidad, ¿no? Exacto. Claro. Nada más la gente camina y pone el local, atención. o sea, las tiendas físicas fue la cereza del pastel. Entonces deciden migrar ya al tema del retail. Migramos al tema de retail y ahí fue cuando empezamos a levantar inversión. Primero intentamos con varios fondos, los cuales se vieron muy atractivos por la historia y por lo que habíamos logrado y por cómo habíamos empezado
y por lo que significaba Gangabox para este sector socioeconómico, porque aparte lo que los fondos veían que les llamaba mucho la atención es, o sea, lo que dijiste, la base de datos. No para vender la base de datos, sino para bancarizar a esa base de datos. Entonces, ahí también fue cuando empezaron todas las fintechs a volar tuvieron muchísimo crecimiento en esos años. Y muchos fondos que tenían una fintech en su portafolio dijeron, me late porque es un mercado que no está bancarizado, que podemos a lo mejor darle microcréditos, o podemos bancarizar, o podemos darles tarjetas de crédito con un crédito pequeño, o podemos... Y les llamaba ahí mismo, ofreciéndole el mismo... Exacto, ofreciéndole el mismo producto. O sea, nosotros ya teníamos una clientela fiel a nosotros que nos iba a comprar. Sí, yo inscríbete a esta tarjeta de crédito que te va a dar... Ya, y tarjeta de crédito Gangabox. Entonces estaban muy, muy ilusionados. O sea, tuvimos muy buena respuesta por parte de varios fondos. Para el tema, ya cuando estuvimos a punto de firmar con un fondo, ya platicando nos dimos cuenta que para que te invierta un fondo de inversión, o sea, tienes que estar dispuesto a sacrificar mucho control y muchas cosas que en su momento, platicando con mi papá, no encajaban mucho con el futuro que queríamos nosotros y en Gangabox. Por ejemplo. O sea, la realidad de un VC, ¿no? Si quieres convertir tu negocio en startup, es que tienes que pensar en todo escalable. Sí. Y el ADN de Ganga, justamente desde un inicio, fue tomar el riesgo peer-to-peer, ¿no? Claro. Entonces, sabíamos que si delegábamos la mensajería no íbamos a llegar a nada, ¿no? Por muchas razones que... Ya lo habíamos intentado, sí. O sea, 1000 veces. Sí. Claramente yo me quería quitar esa carga. Sí. Obviamente. Sabíamos, también en su momento, sabíamos que convertir Ganga, que también fue un proyecto en Marketplace, tampoco íbamos a llegar a nada, porque no habían importadores, no habían retaileros en México que ofrecían estos productos a ese precio. Claro. Y el fondo me imagino que no tiene el mismo contexto que ustedes de todo lo que han probado, ¿no? Entonces, ¿cómo van a tomar decisiones un fondo sobre su empresa? Correcto. Si ustedes tienen 5 Tal años? cual lo estás diciendo, fue lo que pensamos. O sea, ese fue una súper limitante porque iba a llegar una persona que lleva conociendo mi empresa 10 minutos en el pitch. Sí. Oye, ¿y por qué no delegas la mensajería? Porque nos pasó. Todo esto nos pasó. ¿Por qué no delegas la mensajería? ¿Por qué no en vez de comprar tú el producto, haces un marketplace? ¿Y por qué no, en vez de poner tu publicidad en Facebook, la pones en Instagram? Creo que está jalando mejor. ¿Por qué no? Todo eso, o sea, ya lo pensé. Claro que tengo mucho que aprender, tengo mucho que mejorar, pero ya lo he pensado. Entonces, a lo mejor, y como ellos también tenían control, o sea, por contrato tenían control, si no lo entendías o si no hacías lo que te pareciera, o sea, yo estaba por contrato, te podían, o sea, tú ibas a ser socio toda tu vida, pero te podían quitar. O sea, ya establecen un board. Exacto, y te pueden quitar, te limitan tu sueldo, te limitan, o sea, por tantos años si no llegas a una meta. Entonces, eso es realmente, muchas empresas se convierten en empresas fantasmas cuando dejan de funcionar, o sea, cuando les invierte un fondo y dejan de funcionar y literalmente son empresas que desaparecen, ¿no? O sea, porque los emprendedores acaban totalmente desilusionados, porque ya no tienen control, porque metieron a otra persona a operarla, o sea, y la otra... tienden a bueno, no todas, hay muchas muy exitosas también, ¿no? Pero no es para todos tampoco. Y la otra que pienso, ustedes, quiero ver su opinión, es a veces los incentivos no están alineados, porque, a ver, como funciona el VC es le invierte a 100, esperando que 3 den un retorno de 1000x. Y para ellos hace sentido, porque si las otras 97 quiebran, no pasa nada, porque las otras 3 cargan el portafolio. Claro. Pero si tú eres esa persona dentro de esa estadística, dentro de los 97, chance tú estás dispuesto a sacrificar un poco de crecimiento por algo que sea mucho más probable que sea sostenible. Seguro. Tú para muchos fondos, te digo, no estoy generalizando, pero es un negocio. Ellos no están aquí en la oficina. O sea, ellos no están en el campo de batalla. Ellos están viendo levantar más rondas y más rondas y más rondas para que tu empresa valga más y más, cumpliendo a metas que y muy seguido no son metas sanas ni es lo mejor para la empresa, ¿no? O sea, entonces tomamos la decisión de echarnos para atrás y de conseguir una inversión Friends and Family
el cual también tenemos la suerte de poderla haber levantado de manera exitosa, con muchos inversionistas que nos han aportado muchísimo. En vez de todos los huevos a una canasta y que el fondo te invierta todo el dinero, o sea, lo dividimos como en puntos y pues nos da la oportunidad de aprender de cada uno de los que nos dieron la oportunidad de tener los puntos. Son puntos, o sea, fueron puntos también que es una cantidad que no es de vida o muerte para el inversionista. Les garantizamos un rendimiento para que estén contentos. ¿Cuánto garantizaban en ese momento? Nosotros garantizamos el 18% anual. ¿Cómo? Pues está altísimo. Altísimo. Oye, En ese momento, o sea, ahorita también ha cambiado un poquito, o sea, todo ese esquema, Sí, pero seguimos teniendo sus socios y están súper contentos. pues claro. Oye, y con eso me imagino que ya, o sea, la empresa se hace más formal, crean un board, tienen más consejeros, o cómo fue el cambio ahí. Sí, o sea, muchos inversionistas le entraron únicamente por el rendimiento y muchos le entraron con la intención de crecer la empresa, o sea, de decir, creo que esta empresa requiere esto y se necesita institucionalizar un poco más y se necesita organizar de distinta manera. Y pues en ese momento la verdad es que nos interesaba mucho porque estábamos un poco perdidos, o sea, veníamos del COVID, como te digo, ¿no? Del COVID, de que todo nos salga bien a que no todo nos salga de la misma forma. Entonces, dijimos, pues a lo mejor y también podemos aprender cosas que nos van a llevar a seguir creciendo y a seguir mejorando. Y nosotros siempre le tuvimos un amor y le tenemos un amor increíble a Gangabox, que es inexplicable porque es nuestro bebé literalmente. Entonces todo lo que sea para aportar y para mejorar, bienvenido. Claro. Esta ronda la levantamos para abrir 100 tiendas. Ok. O sea, el pitch era para abrir 100 tiendas, que las abrimos en menos de un año. Abrimos 100 tiendas de Gangabox. Y bueno, hoy en día conservamos varias de ellas, o sea, la mitad. La otra mitad la cerramos porque realmente es que tampoco sabíamos operar tiendas físicas en ese momento. O sea, abrimos una y dijimos, vamos a replicarla y replicamos por 100. Sí, O sea, entonces también ahí nos enfrentamos a aprender a cómo manejar las tiendas físicas. ¿Cuáles fueron las lecciones que aprendieron manejando la tienda física? Que cada tienda es un mundo. Cada tienda tiene su mercado, sus productos top. Su flujo de gente. Y la verdad es que fue un error en su momento verla nada más como un número, ¿no? O sea, nosotros decíamos, pues vamos a abrir 100 tiendas, porque pues son 100 tiendas, no manches tener 100 tiendas. Te das cuenta que a veces es mejor tener 10 buenas que 100 que no tienes el control de nada, ¿no? Entonces estuvimos batallándole. No, se volvió un negocio totalmente diferente. Se volvió un negocio totalmente diferente porque ya estábamos todos como locos con las tiendas físicas. Ya nos llegamos, o sea, llegamos a un punto en el que neta no teníamos control de nada y es el negocio de las tiendas físicas es un negocio que tienes que tener el control de todo. Okay. Y para que las cosas salgan bien, o sea, es una cadena de varias cosas que tienen que salir bien Muchas. para que el resultado sea correcto. Te hablo desde el encargado que tienes de la tienda, desde cómo acomodas los muebles, desde todos los procesos que implementas, porque para tener 100 tiendas tienes que tener a un equipo de procesos para que les expliquen los procesos a la gente que tienes en las tiendas, en toda la República Mexicana. Desde cómo limpiar si de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, hasta cómo abrir la tienda, el uniforme, el servicio, el decir buenos días, no buenos días. O sea, tú llegas a una tienda y hay tiendas en las que dices, qué bien me atendieron, ¿no? O sea, todo eso, o sea, tú lo ves como que, ay, es buena onda la señorita. Sí, sí es muy buena onda la Pero la señorita. entrenaron. Pero es un proceso. Sí. Sí, tú O sea, das por obvio muchas cosas que no son. No son. Que no son. Luego yo llegaba, que me iba a los concursos y iba a visitar tiendas que nunca había visitado, ¿no? O sea, llegaba a Guadalajara y me iba a las tiendas que teníamos en Guadalajara sin que la gente sepa que yo era el dueño de Gangabox y me iba a ver cómo me atendían, a ver esto, a ver el otro y decían, no manches, o sea, en algunas me atendían muy bien, en algunas me atendían muy mal, ni siquiera decían buenos días y eso es, o sea, no es el negocio de las tiendas no es un negocio sencillo, es un negocio muy complicado que para que tengas un buen resultado todo tiene que salir bien y tienes que estar encima todo el día. Pero si lo sabes manejar y llegas a un buen punto, también es un negocio precioso. ¿Y creen que fue un error en ese momento como el deseo de escalar tan rápido? O sea, como de
de 1 a 100? O sea, si podrían regresar el tiempo, si hubieran ido de que 10 en 10, 20 en 20. 100%. Porque muchas veces te 100%. venden la idea de que crece lo más que puedas, pero después hay ciertos costos a eso, ¿no? No, Claro, no, o sea, 100%. realmente fue lo que tuvimos que hacer. No fue por un tema de ser ambiciosos, fue por un tema de flujo Ok. en su momento. Por eso tomamos la decisión. Pero igual al final es mejor ver la forma en la que solucionas tu problema de flujo antes de hacer algo tan masivo como lo que... Sí, chance Hicimos. acortar un poco los gastos fijos, ¿no? Ajá, exacto. Sí, o sea, siempre te puedes ir o a la defensiva o a la ofensiva. O sea, en este momento, o sea, en ese caso nos fuimos a la ofensiva 100%. Y definitivamente, y nos los avisaron mucha gente que sabía, o sea, nos dijeron, está perfecto y sí puedes tener 100 tiendas. O sea, no dudo que tengan la capacidad de hacer las 100 tiendas y que las echen a andar y todo, pero by the book, o sea, lo correcto es irte de bloque en bloque, ir quitando las que no funcionan, porque hay veces que tienes toda la intención y es una tienda preciosa y le metes la mejor mercancía, pero cuando la tienda es mala y nunca va a ser buena. Ok. O sea, cuando la tienda dices que la ubicación, el centro comercial... La ubicación, el centro comercial donde la pusiste, O sea, aunque tenga sentido. O sea, que no encuentras una razón de Exacto. por qué no está... Sí, cuando exacto. las tiendas a las 2 meses o 3 meses o 4 meses No máximo no rindió, hay que cerrarla porque Sí. nada más está ocasionando un gasto y una pérdida. Claro. Y no hay nada que las pueda hacer levantar. O sea, ¿Qué porcentaje dirías que es cómo eliges la tienda versus cómo la operas y cómo la acomodas, etcétera, para su éxito? mira, el éxito de una tienda para mi punto de vista es location, location y location. Si tienes una buena ubicación, te va a ir bien. O sea, Para tu producto. para tu ¿Qué producto. encontraron que fue como el nicho ahí de Gangabox para la clave del éxito para que la tienda física funcionara? Mucho flujo. O sea, Tráfico directo en la tienda de nuestro mercado. Ese era el sector socioeconómico muy, o sea, mismo sector socioeconómico que la tienda en línea. O sea, esas zonas. Y entonces también nosotros ya cuando abrimos las tiendas las abrimos en base a información que teníamos, ¿no? Control de robo ahí. Si teníamos, pues ahorita te platico eso. Si teníamos tipo mucha data que le vendíamos a gente en, yo qué sé, en Iztapalapa, Te las nos íbamos para Iztapalapa y mandábamos encuestas. De que te gustaría abrir, ¿en dónde de Iztapalapa, a la gente de Iztapalapa, te gustaríamos que abriéramos una tienda? Exacto. En Pero Soriana, este aquí, es el allá. data que consiguieron en la época de hacerlo online, Claro. ¿no? La base de datos de ese momento Claro. la usaron para abrir las tiendas físicas. Exacto. Todo lo después. que hemos hecho de data la conseguimos en el COVID. O sea, hasta Ok. hoy en día. Todo lo que hacemos, lo hacemos en base a la información que tenemos. Es una mina de oro esa base de datos. Sí, es una mina de oro. Porque es la diferencia entre poner una tienda en el lugar... Pues ya vas menos ciego. Sí. Vas un poquito más, con un poco más de información. Igual nada te asegura nada. Oye, y el tema del robo en esos lugares. Mira, en todas las tiendas roban. Que hay falderos. ¿Qué es un faldero? Gente que se mete Ok. producto literalmente a la playera. Se van en falda y se van amarrando prendas o se van metiendo cosas a las bolsas. O sea, existe. Tienes que tener muy bien controlado. A todos como me decía mi abuelito, siempre te van a robar. O sea, lo peligroso no sería que te roben, sino que tú no sepas que te están robando ni cuánto. Entonces, pues metes igual procesos de inventarios, una vez al mes, una vez cada 2 meses por tienda, que los hacen los encargados y metes los procesos que puedes hacer, pero tú no puedes controlar el robo. ¿Cómo qué porcentaje? 3%, Ah, 3-4% más o menos es lo que... Sí. En cámaras también puedes ver, pero ya viste que ya te robaron, Sí, pues ya te de robaron. Sí, O sea, para lo ese- más que puedes hacer es mandar una foto y Sí. ya, oye, sabes que esta persona roba y todos la pegan al lado y se y acabó. para ese producto y ese costo, pues no vas a perseguir a que te regresen Eso también. tus 200 Y pesos. eso también online siempre lo decíamos. O sea, cuando sí nos robaron y sí nos asaltaron y sí se perdieron los mensajeros y todo, ya te robaron 5,000 pesos. O sea, Sí. no te robaron todo tu dinero, ya sabes. Sí, ya era claro. parte del costo, era parte del negocio. Oye, y entonces después de sus 50 lecciones que fueron las tiendas esas que cerraron, ¿en qué número estamos ahorita? Seguimos teniendo 50 tiendas. Ya no queremos, o por el momento no queremos crecer más en tiendas. Gangabox hoy en día se convirtió en un negocio integral, o sea, que abarca varias cosas también.
porque como bien dijo Eddie, todo lo que hemos aprendido, tanto lo bueno y lo malo, lo hemos intentado aplicar para que hoy Gangabox sea un negocio sano, porque nosotros hemos estado sanos, no sanos, hemos estado en momentos padrísimos y no padres, o sea, de llorar y de sentarte y de abrazarnos y de decir en qué nos metimos. O sea, ya tener un flujo predecible. Ya, tener un negocio sano. Entonces, Claro. llevamos ya 2 años más o menos sanando el negocio Con 50 tiendas. con 50 Pero tiendas. maximizando, o sea, la utilidad y que... Claro, aprovechando, o sea, dejando de ser un startup y empezando a ser un negocio, Sí, sí. ¿no? O sea, porque es muy diferente. Sí. Nosotros hoy en día, en base a todo lo que hemos aprendido y todos los contactos que hemos adquirido en el tiempo, hoy en día Gangabox es como ya comenté, un negocio integral que le importa a varios clientes, o sea, importamos mercancía y le vendemos a todos los clientes porque ya tenemos todo este know-how en China, tenemos una oficina en China, ¿Tienes una oficina? tenemos oficina en China y bodega en China que nos permite pues ofrecerle a cualquier tipo de cadena o de tienda distintos productos, nosotros mejorándoles el precio, les damos de importación, tenemos todo ese ¿Qué know-how. tipo de producto? ¿El que sea? El que sea. Ya, o sea, yo sabes que B2B. vendo macetas, yo te puedo traer macetas y te las puedo vender macetas, B2B. Porque ya tenemos todo ese know-how de importación y de todo. Tenemos pues las tiendas, tenemos un almacén operativo que también le maquilamos operación a otras empresas que batallan un poquito con la logística. Me refiero a descarga de contenedores, etiquetado, paletizar, es decir, una empresa que le vende a Home Depot o a Walmart, yo le hago toda su operación desde recibir el contenedor hasta entregarle al cliente final. Por lo mismo que hemos aprendido a lo largo del tiempo al tema de la operación, porque manejamos una operación muy, muy robusta. Entonces, ahorita nosotros somos ese servicio que le está ofreciendo a distintos clientes pues la oportunidad de tener una operación controlada ¿Y qué, y agilizada. ¿Qué porcentaje de su negocio hoy en día es las tiendas versus el negocio de ayudarle B2B? O sea, ayudarle a otras empresas. O sea, de vender 50-50, yo diría. Ok. O sea, 50% de las tiendas y otro 50% es del servicio que damos O sea, de la crecieron bodega. muchísimo en los otros aspectos del negocio. Claro. Y en el tema del mayoreo, pues es buenísimo. Y es todos mucho más estamos fácil, de- ¿no? El tema del mayoreo es mucho más fácil porque tú le entregas al proveedor y ya el proveedor ve cómo lo vende. Sí. Ya sabes, yo cobro lo que les vendí y se acabó. Sí, estás tratando con un proveedor, que es Sí, mucho más sí. fácil. Y él sabe todo. lo que yo traigo lo que tú quieras. Yo nunca voy con un producto. O sea, yo te digo, te puedo traer lo que tú quieras y te mejoro tu precio y te mejoro tu calidad. El riesgo lo toma él. Porque Sí. él ya sabe lo que me puede... O sea, yo no digo, oye, te quiero vender mesas. Pues a ver si jala, a ver si no. No. Oye, tú compras mesas, a ver qué mesas compras, yo te puedo mejorar la calidad. Ya en base a información que tiene él. Y para los que están escuchando, como esta empresa obviamente no se llama igual, ¿no? ¿Cómo se llama la empresa para B2B? No, todo se llama Gangabox. Ok. Entonces, si alguien quiere importar productos chinos para vender... Gangabox. Gangabox. Nada más Gangabox, lado B2B. Productos de servicio también de operativos. Tenemos un proyecto, o sea, tenemos constantemente nuevos proyectos de tecnología en base a todo lo que hemos aprendido para que la gente no se tropiece tanto. Estamos creando constantemente, que eso se dedica a Eddie, plataformas para poder emprender de manera, o sea, que esos son proyectos que ya en otra ocasión se los platicaremos, pero para que la gente se tropiece menos cuando quiera emprender, para que pueda tener más fácil contacto de otras empresas, que en su momento nosotros batallamos mucho con eso, pero ya que lo tenemos y tenemos ese tipo de conexiones, también poderlas explotar. Oye, mi Simon, ¿y cuál es el futuro de Gangabox de hoy en adelante? Pues yo veo Gangabox como una empresa que constantemente estará innovando, tanto en proyectos como en los proyectos que ya tenemos, ir mejorando. Somos gente que no nos quedamos quietas con lo que ya tenemos, o sea, queremos seguir creciendo la empresa, ya en base al aprendizaje que tenemos de una manera más sana y un poquito más centrada, o sea, sin irnos de que hay 100 tiendas, 200 tiendas mejor. O sea, irnos un poquito sí más. van a crecer de Seguro. negocio, ¿ok? Estamos creciendo en este tipo de proyecto que te conté del Ya servicio de controlado. almacenes, ya controlado, en los proyectos que está creando Eddie para lo mismo. O sea, es justamente para eso. O sea, ¿Y para su enfoque, el crecimiento, va a ser las tiendas o el B2B? ¿O los Más dos? bien, nuestro crecimiento va más enfocado ahorita en horizontal. Estamos buscando nuevas ramas muy interesantes en varios proyectos
Y Sí, no estamos peleados con nuevos proyectos, ya no queremos tener más tiendas, eso sí te lo digo, ya con esto creo que es lo suficiente porque es lo que hoy en día podemos controlar. Entonces, entiendo, nos quedaremos así y iremos innovando nuevas cosas. Vamos, qué historia más interesante, sobre todo de todos los tropiezos y cómo fueron aprendiendo de cada uno. Y pues ya, hoy en día en la box pues podemos decir que es un negocio estable Gracias a Dios. después de todo lo que pasaron, esos ups and downs. Oye, pero para cerrar esto, a mí y a Nico nos gusta mucho leer. Estamos igual, o sea, queremos aprender sobre todo. Y nos gustaría igual para los que nos estén escuchando, si les gusta leer o alguna forma de aprendizaje o algún libro que le den a la gente que nos esté escuchando, que haya sido su guía o... Si le tuvieras que dar a tu hijo, Tenemos nuestra colección de libros que hemos leído los 3 hermanos. Si nos tuvieran que dar 3, Yo te diría que El esclavo, El vendedor más grande del mundo. Suena muy mi rey, pero es un súper libro. Todo lo de Og Mandino son súper libros que te ayudan a motivarte y como que a mantenerte muy, muy centrado. El caballero de la armadura oxidada, que habla mucho del cambio y es un cuento de niños, de hecho, es precioso el libro. Es como El Principito, pero habla mucho de los cambios y de transformaciones. Y el que más me hizo sentido para mi historia es el de ¿Quién se llevó el queso? Que es el mismo es también un cuentito de niños que habla de... Léanlo y ahí me avisan. Ese para que veas es literal nuestra historia resumida en un libro. ¿Y tú, Eddie? El alquimista. Buenísimo. Buenísimo. Pablo Coelho, ¿no? Exacto. Sí. Hábitos atómicos. Muy bueno. Buenísimo. Y iba a decir también quién se ha llevado mi queso. O sea, nos ayudó mucho ese libro en el momento que pasamos por toda esta transición, ¿no? Claro. Habla sobre... Puta, pero era de llorar. Yo lo leí 2-3 veces de verdad porque... Y Eddie y Aarón, que es mi otro hermano que también es socio y está dentro de él, nomás que ahorita está en otras cosas, está ocupado. Sí. Era de que, güey, tienes que leer este libro, ya sabes, o sea, porque me ayudó mucho para esto y porque siempre todo lo bueno y lo malo lo hemos compartido. Entonces, Y la otra, o sea, aparte de leer, es arremánguense y a rifen. darle, o sea, rifen y nada, o sea, que nadie les platique si se puede o si no. Mucha gente tiene la mente chica y te va a decir, no te arriesgues, ¿para qué? Para esto. Arriésgate, porque el aprendizaje que vas a adquirir, ya, o sea, a lo mejor tu negocio va a ser exitoso o no exitoso. Eso No importa. no importa. Pero el aprendizaje que vas a adquirir no tiene precio. A un paso atrás, 2 adelante. No tiene precio. No tiene precio porque esa experiencia que vas a adquirir y cómo lo vas a tomar, o sea, ojalá que sea éxito, pero y si no, también vas a aprender. Estás either learning o earning, ¿no? Exacto. O sea, Totalmente. o estás ganando en lo que aprendes para O sea, no equivocarte. Inténtenlo. o en lana. Algo vas a sacar. El dinero hoy en día no, o sea, porque seguramente mucha gente lo va a decir, sí, pero es que su papá los apoya. No, el dinero hoy en día no es excusa. Si tú quieres emprender algo, existen 1000 maneras de poder conseguir. O sea, existen los fondos, que vuelvo, no estoy peleado con ellos, a mí no me funcionó, pero existen los fondos, existen los ángeles inversionistas, O un servicio. existen los créditos, puedes hacer un servicio donde no necesites dinero, o sea, no necesitas dinero para emprender, necesitas ganas, necesitas sacrificio y estar 100% involucrado en tu proyecto, en tu sueño y en tu pasión. Y también para cerrar, a mí me interesa mucho, creo que la expectativa, ustedes para darle a la gente que está escuchando, porque pues mucha gente tiene esta idea que va a emprender y se la van a pasar bien, ¿no? Y mínimo de lo que yo he escuchado y visto y demás, no es nada más que puro, no diría sufrimiento porque el sufrimiento es opcional, pero dolor, ¿no? Entonces, ustedes, o sea, dirían que una parte importante de poder sacar adelante es la habilidad de manejar tus emociones, especialmente Definitivo. cuántas veces hay incertidumbre, no sabes qué va a pasar, tienes miedo. Y yo creo que eso no es una habilidad, yo creo que eso lo vas adquiriendo, depende de las experiencias que vayas viviendo, o sea, y las vas mejorando dentro de ti. O sea, tanto Eddie como yo hemos pasado por momentos de mucha ansiedad, pero de la de en serio, de tristeza, de desilusión, de felicidad, de emoción, de ilusión, y es saber controlar todas las emociones, tanto las buenas como las malas, porque las buenas también luego te pueden hacer
daño, o sea, porque te puede ganar la ambición o te puedes empezar a creer algo que no eres y eso ha matado imperios, Sí, o sea, ha acabado con imperios, ya sabes. Entonces, la experiencia que vas adquiriendo y ir aprendiendo a manejar esas emociones que pues antes no las había experimentado, pero vuelvo a lo mismo, si no lo intentas, No puedes. o sea, claro que hay gente que las controla mejor que otras, pero pues nunca vas a vivirlo hasta que no lo intentes. Claro. Y es un vehículo para mejorar, ¿no? Porque las personas que son ustedes hoy, me imagino que son mucho mejores personas en todos los ámbitos que hace 5, 10, 15 Pues años. Sí. intentamos ser mejores personas, crecer también en eso, aprender. Y la clave de nosotros, y eso también se los digo, siempre que tengan un socio, porque nosotros trabajamos entre hermanos, siempre que tengan un socio, porque normalmente o muchas veces se emprende con socios y todo, lo más importante es que admires a tu socio, que se admiren, que se quieran, que respeten sus decisiones. La admiración es mucho más importante que cualquier otra cosa, porque nunca termina la admiración. Claro. Tú te puede caer mal una persona que admiras, y te puede caer mal toda tu vida, pero nunca lo vas a dejar de admirar, o sea, nunca vas a dejar de decir, o sea, por más que me cae mal, es un fregón, ya sabes. Entonces, nunca emprendas algo con alguien que no admiras. Muy buen consejo. Pues les agradecemos mucho por su tiempo, podríamos estar aquí 4 días, ¿no? No empiezo. Sacándoles toda la información, creo que esto merece una parte 2. Pero les agradecemos mucho y una historia muy padre de éxito. Y para los que quieran productos B2B, Ganga Box. Hacemos toda la operación. Mejor calidad y mejor precio. Exactamente. Gracias. Gracias a ustedes, cabrón.